Amigos televidentes, y tal como lo habíamos anunciado, está con nosotros el abogado Guillermo Celi, director nacional del Movimiento Suma, asambleísta también por esa tienda política. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Luisa. Muchísimas gracias por su invitación. Mi saludo y un abrazo a los ecuatorianos. Este 2018 está por finalizar, abogado Celi, con una gran preocupación en los ecuatorianos. Yo diría dos para ser más precisos. La una, la necesidad imperiosa de poder encontrar un empleo digno y formal. Y la segunda, no saber qué hacer frente al alto costo y carestía de la vida. Hoy, como lo habíamos indicado, vamos a intentar analizar con usted esta y otros temas de coyuntura nacional. Y quisiéramos iniciar preguntándole cuál es su balance de manera objetiva de las acciones que ha emprendido el gobierno nacional en materia de estabilización económica y desarrollo para poder precisamente capear el temporal, una crisis que heredó del anterior gobierno y que le ha costado duro al gobierno nacional. Bueno, sin duda, la década farreada y la década donde ha existido una terrible corrupción, lamentablemente en esta época le toca a todos los ecuatorianos, a todos nosotros, asumirla con muchísima responsabilidad. Y por supuesto el gobierno nacional. Hay varios temas. La ley de fomento productivo fue un avance importante, sobre todo para generar empleo y apoyo al emprendimiento. De ahí que recordemos que esa ley fue cambiada, transformada en un 70% en la Asamblea Nacional. Inclusive en nuestro bloque, en mi caso particular, propuse varios elementos para detonar el empleo y el apoyo al emprendimiento, que es lo que quiere la familia ecuatoriana. Por ejemplo, el tema de las sedes turísticas, estas zonas francas para el desarrollo turístico. Ecuador tiene todo para convertirse en ese gran detonante del desarrollo económico a través del turismo. ¿Qué significa la sede turística? Significa mejores condiciones para la inversión nacional y extranjera que inviertan en el país y generen empleo desde el turismo. Abogado, ¿ha sido eso suficiente? Le pregunto esto porque desgraciadamente y cuando las necesidades apremian, la memoria es frágil y el ecuatoriano piensa, a ver, ¿qué ha hecho la Asamblea? Porque lo primero que se le viene probablemente a la mente es los escándalos de los diezmos, pero no recuerdan qué es lo positivo que ha hecho precisamente para atender sus necesidades más imperiosas. Bueno, en los temas de lucha contra la corrupción hemos sido muy claros y estos casos han sido resueltos justamente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y en el caso particular de los juicios políticos, por ejemplo, yo he presentado un proyecto de reforma a la ley de la función legislativa para que todo juicio político termine necesariamente en el Pleno de la Asamblea Nacional y los 137 legisladores definamos la acción, en este caso de juicio político, contra alguna autoridad sometida a la ley. En el caso específico de la primera parte de la entrevista, la ley de fomento productivo, por otro lado la ley de inversiones, ¿son per se el instrumento, las herramientas ideales para poder incrementar las plazas de trabajo, para poder mejorar la productividad, para poder sincerar la economía ecuatoriana? Bueno, considero que son importantes, hay que generar una acción clara y promocionar nacional e internacionalmente estas nuevas figuras jurídicas que van a permitir la inversión. Por ejemplo, se aprobó ante una propuesta nuestra también lo que son las alianzas público-privadas para agua potable y alcantarillado. Hoy día 5 de cada 10 ecuatorianos no tienen un buen servicio de agua potable y alcantarillado. Y es a través de estos mecanismos que no podemos quedarnos cruzados de la Asamblea, que lo planteé en el Pleno y lo aprobamos con 75 voluntades en el Pleno de la Asamblea y luego el Ejecutivo la pasó y la publicó en el registro oficial. Es decir, estas son acciones que van a permitir empleo por un lado, pero también preocuparnos de los más sencillos y humildes en el caso de la acción clara, concreta de generar agua potable y alcantarillado sanitario, sobre todo porque es salud preventiva en favor de la familia ecuatoriana. Abogado Celi, el abril del 2016 es una fecha de ingrata recordación para todos los ecuatorianos. Usted es manabita. Manabí fue una de las provincias más devastadas y afectadas por el fenómeno natural de aquel entonces. En aquel momento fue compromiso de ese gobierno y del actual, así como de otros actores políticos, trabajar por la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. En el caso específico de Manabí, ¿se ha cumplido? Bueno, lo que pasa es que estamos fiscalizando y la Contraloría tiene que emitir sus informes finales en los próximos días. Aquí ha habido terrible acción por parte de malos funcionarios que se han llevado el santo y la limosna. ¿Cómo es posible que a 3 años casi del terremoto del 16 de abril no estén construidos los 3 hospitales, el de Pedernales, el de Bahía de Caracas y el de Chone? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que pasa es que se generó en el gobierno anterior una gran publicidad, como que aquí ya estaba todo solucionado y que Manabí estaba caminando y productivamente generando empleo. Y no fue así, fue mucha publicidad y pocas nueces.
1.620 millones de dólares del apoyo de todos los ecuatorianos a través del aumento del 12 al 14% del IVA, debió ir directamente, por ejemplo, al sector comercial. El 40% del sector comercial de Manabí fue afectado y golpeado por el terremoto. Los comerciantes perdieron sus locales comerciales, sus productos que vendían. Y yo planteé en la Asamblea Nacional, y lo aprobamos en la Ley de Fomento Productivo, que los remanentes de la Ley de Solidaridad sean para pagar esas deudas de entre 5 y 10 mil dólares que tienen los comerciantes en banca pública y banca privada. Ahora dicen que ya no hay plata de la Ley de Solidaridad. Pues bueno, también planteé y observamos en el presupuesto que entonces el gobierno para el año 2019 incorpore una partida de entre 20 y 30 millones de dólares para pagar esas deudas. La gente está en central de riesgo, está cayendo en desesperación. Y en mi caso particular, como legislador y como manabita, seguiré fiscalizando y defendiendo los intereses de la gente. ¿Qué otros temas quedan pendientes en la Asamblea Nacional y que seguramente serán retomados en la agenda para el 2019? Mire, Luis, a mí me preocupa muchísimo un anuncio que he escuchado de parte del gobierno de eliminar el subsidio, por ejemplo, al diésel en el sector camaronero y de la pesca, sobre todo la pesca del atún. Eso significaría que a un sector tan importante de la economía del país, que genera entre 150 y 200 mil fuentes de empleo, que genera también algo así como ventas anuales de 4 mil millones de dólares, que representan el 40% de la exportación no petrolera del país, que es más o menos un 5% del PIB, se les quiera plantear una eliminación de ese subsidio al diésel. ¿Qué postura van a tomar ustedes? Yo estoy en contra absolutamente de aquello. ¿Por qué? Porque eso significa que esos pequeños camaroneros de Esmeraldas, de Manabí, que tienen entre 5 y 10 hectáreas de piscinas de camarón, donde trabaja papá, mamá, hermanos, se van a ver afectados porque aproximadamente el 50% de su actividad genera justamente la actividad y necesariamente la provisión de lo que es el diésel. Si no es eliminar parcialmente el subsidio del diésel, ¿qué proponen para que el Estado pueda tener recursos para poder acometer precisamente en obras de carácter social, como salud, como educación, como seguridad? Dices que yo considero de que se debe plantear un gran plan económico para el Ecuador. Por ejemplo, ¿por qué no reducir de 20 que hay actualmente ministerios a 14 ministerios? Elimine el viceministro del ministro, el subsecretario del viceministro, el asesor del asesor. Esos son sueldos dorados que no se compadecen con la necesidad del país. ¿Por qué no se renegocia a la baja los altos intereses que se tiene con China? Que no los causó el actual gobierno, que los causó el gobierno anterior, eso hay que reconocerlo, por supuesto que sí. Pero el actual gobierno tiene que tomar medidas inmediatas, emergentes. Y el otro tema que es fundamental, por ejemplo, hace una semana aprobamos en la Asamblea una propuesta que realicé en mi campaña y que la he hecho realidad, que es la creación de los polos de desarrollo económico como una figura que permita dar seguridad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros, acogerse de los beneficios tributarios, ¿a cambio de qué? Del empleo en favor de la familia ecuatoriana. Abogado Celi, pasemos rápidamente a otro tema. Las elecciones seccionales están cada vez más cerca. ¿Cómo se ha preparado y se proyecta Suma para lo que será ese proceso electoral? ¿Cuántas prefecturas, cuántas alcaldías, cuántas juntas parroquiales piensan pueden captar como movimiento político a nivel nacional? Luisa, estoy muy optimista. El movimiento, que ya cumplió 6 años, sigue trabajando. No hemos parado en nuestro recorrido territorial. Tenemos candidaturas en todo el país, en las 24 provincias, en los 221 cantones de la patria. Y esto significa de que Suma volverá a dar que hablar, sobre todo porque hemos conformado un gran equipo que es parte de nuestras estructuras, dirigentes, simpatizantes, militantes, y además un gran proyecto que es el modelo de gobierno responsable. Justamente con estas acciones legislativas vamos a ayudar a los alcaldes, alianzas públicas privadas para agua potable y alcantarillado, el tema de la sede turística y el desarrollo de todo lo que tiene que ver los polos de desarrollo económico para la generación de empleo. Hoy día estamos planteando también bajar la energía eléctrica, el costo de la energía eléctrica al sector rural. Y eso significa que tenemos muchas acciones concretas que podemos lograr desde lo que van a hacer los gobiernos locales. Si es tan buena la posición y la postura de Suma, ¿cómo es que Mauricio Rodas no se lanza a la reelección? ¿No le dieron los números o qué? Bueno, él tomó una decisión a la cual nosotros respetamos. Él ha señalado con claridad y ha cumplido con lo que ha manifestado. Es importante pensar en las próximas generaciones y no necesariamente en la próxima elección. Y nos parece que es muy respetable y esto es bueno también, el recambio generacional. Considero que ha hecho una obra importante como es la del Metro de Quito, la obra de mayor importancia en lo que va a ser la movilidad para una ciudad capital que lo requiere y el país también. ¿Y hasta dónde el trabajo hecho por el señor Mauricio Rodas suma a Suma
para que conserve la alcaldía de Quito? Bueno, no olvidemos que el correísmo jamás le perdonó a Rodas y a Suma haber ganado Quito en funciones. Les ganamos, somos la única agrupación política que en funciones sacamos al correísmo de una ubicación, en ese caso de la capital de la República. ¿Podrán mantener la alcaldía de Quito, cree usted? Yo considero que lo importante es lo que se deja. La gran acción social que se ha realizado en Quito, tema de cerca de 200 guaguacentros para que papá, mamá dejen a sus hijos mientras ellos van a trabajar y que tengan las 3 alimentaciones necesarias. Eso es importante. Más de 1 millón de atenciones en el programa Salud al Paso. Aproximadamente 30.000 operaciones de catarata, perigio para nuestros mayores adultos. Hemos ido directamente al corazón de la gente, que es preocuparnos del ciudadano y obviamente generar acciones como la del Metro de Quito. Pero le pregunto, y con esto quiero finalizar la entrevista, porque el productor me dice, corte, Luisa, corte. Bueno, sí, ¿Será bueno, aquello suficiente? ¿Será aquello suficiente para que el candidato a la alcaldía de Quito, de Suma, conserve la alcaldía y se mantenga en el movimiento administrado La por dirigencia ustedes? de Suma en Pichincha, Quito, tomó la decisión de no lanzar candidatos en este caso a la alcaldía de Quito. Eso significa que es una decisión a la cual yo respeto, más allá de que... ¿No tenían figuras? ¿No tenían más personas? Yo considero que sí, yo la respeto esa decisión, no la comparto, yo soy muy democrático en aquello, pero considero que sobre todo la gran propuesta y el gran proyecto que ya se cumplió en estos 5 años en la capital va a quedar a la historia y eso es importante. Le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana. Amigos televidentes, era la intervención del abogado Guillermo Seri, director nacional del Movimiento Suma y asambleísta por esa tienda política. Le agradecemos su presencia y nos vamos a ir a una brevísima pausa. Ya regresamos con más en La Noticia, primera emisión.